Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos. Buenas noches. Enrique, a todos los que se conectan, pues buenas noches a todos y vamos a Marisa, Violeta, buenas noches, ¿no? María Elsa, bueno, todos, Lourdes, ¿cómo estamos? Pues bien, vamos a iniciar, como siempre, pues rezándole a San José en este año de San José, ¿verdad? Hay que rezarle siempre a San José, pidiéndole que nos ayude y que podamos, pues, llevar bien este año de San José y sobre todo pidiéndole el fin de la pandemia, que también es lo que nos une. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy nos congrega para hablar en esta charla de formación. Como ven, todas las charlas que tenemos en este mes, si hay un hilo conductor, vamos a decirlo así, es la apologética, ¿no? Más allá de defensa de la fe, sino el conocimiento de nuestra fe, sobre todo en puntos que suelen ser muy mal comprendidos, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, vimos, lo primero que nos engloba a todos, San José. El miércoles vimos la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia, ¿por qué tiene que hablar de las cosas, ¿no? De la sociedad, del mundo, la vacuna, qué sé yo, pues lo hemos visto, ¿no? Entonces, la Iglesia también tiene que hablar. Ahora vamos a un punto, cuando dice la Iglesia, y ese es el punto ahora de nuestra charla, el tema de nuestra charla, que me disculpo porque tendríamos que haber puesto el tema antes, ¿verdad? Para que ustedes se preparen, pero se me pasó decirle a la responsable de la publicación, ¿no? Se me pasó a mí. Pero bien, el tema ya lo han visto ahí. El tema es la Iglesia de Cristo. Y entre signos de interrogación, ¿no? Una sola iglesia. Cristo fundó su iglesia. ¿Cuál? ¿No? Porque todos, yo creo que ahorita todos tenemos un amigo, un conocido, hasta un familiar que es un hermano separado. Todos tenemos eso. Entonces, y obviamente, pues muchos, nosotros queremos a nuestra iglesia, amamos nuestra iglesia y nosotros sabemos que nuestra iglesia, pues, es la verdadera, vamos a decirlo así. Pero si vas con un hermano separado, también te dirá lo mismo, ¿no? No, mi iglesia es esta, la verdadera, ¿no? Y nos ponen ya mil cosas, adoras imágenes, que adoras al Papa y mil cosas, ¿verdad? Ustedes pueden poner sus comentarios y pueden también hacer preguntas en torno a todo lo que vamos a ver. Hoy no me voy a fijar sobre todo de qué aspectos, entre comillas, son los que no aceptan las iglesias
para las iglesias separadas, para con nosotros, ¿no? Pues es muy variado, pero siempre hay un núcleo central. Lo que yo me voy digamos, a esforzar si se puede esforzar, y por lo menos comunicar, comentar, conversar con ustedes, que esa es la idea de estas charlas de formación, es conversatorio, ¿no? Es verdad que yo solamente estoy hablando, pero ustedes pueden escribir, ¿no? Pueden escribir ahí. Es, sobre todo, identificar y ver, pues, ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿Cristo también está en nuestros hermanos separados? ¿No está? Si solamente está en nuestra iglesia, de hecho, es todavía, y es verdad esta famosa frase, ¿no? Está en latín, a ver si alguien la saca, ¿no? Extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus. Está en latín, ¿no? Para aquellos amantes del latín. Extra ecclesiam, es decir, fuera de la iglesia, nulla salus. No hay salvación. Entonces, claro, esta frase, si la entiendes, digamos, entendiendo la iglesia de una manera institucional, pareciera que aquellos que no están dentro de la iglesia católica, entonces no se salvan, están condenados, podríamos decir. Entonces, ¿cómo puede darse eso, no? ¿Acaso Dios está excluyendo a la gente? ¿No? Entonces, está esa idea, ¿no? Y obviamente los hermanos separados también dicen, ¿no? Fuera de su iglesia también no hay salvación, ¿no? Entonces, ¿dónde está la salvación? O sea, Cristo funda una iglesia, eso sabemos que Cristo funda una iglesia, pero ¿cuál es la iglesia? O nosotros estamos equivocados, ¿no? O nosotros estamos errados en esto del seguimiento a Cristo en la iglesia. Pues ustedes y yo sabemos que no, pero tenemos que darnos cuenta de eso. Primero, entonces, lo que vamos a fijar eso y luego identificarlos, ¿no? Identificarlos. Primero, tenemos que identificar qué iglesias son cristianas y qué iglesias no son cristianas. Porque no todo lo que dicen, recemos, adoremos, que el Espíritu venga sobre nosotros, no todo eso son hermanos separados. Ojo, hay mucho sincretismo. Por ejemplo, la New Age, estoy pensando en la New Age, por ejemplo, la New Age es un sincretismo de 1000 situaciones muy espirituales, pero no todo lo espiritual tiene que ver con Cristo. Ojo, lo espiritual es parte del hombre. Por eso existen varias religiones, vamos a decir, ¿no? Lo espiritual es incluso una prueba evidente de que el hombre es un ser espiritual. Por eso el hombre tiende a relacionarse siempre con algo que está arriba, inalcanzable, inamovible, arriba, ¿no? En casi todas las religiones, incluso hasta en las religiones orientales, o incluso las religiones animistas, cuando digo animistas, pues son religiones que no, en el fondo, no creen en un solo Dios, creen en muchos dioses, qué sé yo, o dioses, el sol, la luna, pues hasta en ellas siempre hay algo, ¿no? Lo común en todos es que se cree en una divinidad, en algo grande, Eso grande ha hecho todo, y hay un montón de dioses, ¿no? Y el hombre se tiene que relacionar con eso grande, porque si no se pierde, porque el Dios te puede castigar, qué sé yo, ya. En toda su cosmovisión de todo el mundo. Bien, entonces por eso no podemos decir que todo lo que sea espiritual y todo está la iglesia, no, cree en Dios, ¿no? Ya está, cree en Dios, está igual que nosotros. No. Nuestra fe nos dice que ciertamente hay un Dios, pero un Dios que se encarnó. Entonces, primer paso, ¿cómo identificamos
a los que verdaderamente son, entre comillas, podemos decir, iglesias cristianas. Y esto es importante, ¿eh? Porque también el lenguaje parece que ellos se los hubieran apoderado, ¿no? No, padre, yo tengo un amigo, una amiga que es cristiana. Dice, que tú no eres cristiano, qué cosa. Ustedes y yo también somos cristianos católicos. Los otros serán cristianos evangélicos, pentecostales, bautistas, lo que sea. Pero todos somos cristianos, entonces ojo cuando hablen bien, ¿no? Cuando dicen, yo soy cristiano, te dicen, qué bien, excelente, yo también. Pues somos, ¿no? Parece que se lo hubieran apoderado del término cristiano. Ellos son cristianos, nosotros católicos. ¿Acaso hay oposición? No hay oposición, el cristiano es católico, ¿no? Bien, entonces, primera cuestión en identificar las iglesias cristianas. ¿Cuál es la primera cuestión? Es, ¿cómo identifico si las iglesias, esa iglesia donde está yendo mi hijito, que está allá, es cristiano o no? Porque toda iglesia cristiana se basa sobre todo en la aceptación, en creer firmemente en dos, digámoslo así, dogmas o dos verdades doctrinales, dos verdades de fe. Toda iglesia cristiana. Si no aceptan estos dos, entonces no son cristianos. Llámala otra cosa. Se acepta dos. ¿Cuáles son esos dos? Primero, que Dios es uno y trino. Ese Dios al que todos queremos llegar y todos, Dios es uno y trino. Eso es lo primero que acepta toda fe cristiana. Todavía no estamos hablando de los separados ni nada, pero lo primero que es eso. Primer dogma de fe. Entonces, Dios es uno y trino. La Trinidad se acepta. Entonces, si vemos algunos que no, y aquí nomás ya nos estamos separando, ¿no? Porque hay muchas confesiones, por ejemplo, los Hare Krishna y todo esto, estos no son cristianos, pues para nada. Entonces aceptan un espíritu, pero no hablan de un Dios unitrino. Incluso los israelitas del nuevo pacto universal, los seguidores de Ataucusi, tampoco es que acepten una trinidad, van más un monoteísmo puro. Si tú hablas lees sus escritos y todo, ¿no? Ezequiel, que supuestamente recibió Ataucusi, perdón, ¿no? Que recibió, Ezequiel Ataucusi, pues, ¿no? Es el mismo, perdón, que recibió la revelación de Dios, pues ve que Dios en el fondo no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? O sea, que el Hijo es algo distinto. Bueno, entonces, tienen que ver la Trinidad, tienen que aceptar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y lo segundo que hemos dicho, o no hemos dicho, pero lo segundo, primero, acepto que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo segundo es que la segunda persona del verbo, la segunda persona de la Trinidad, o sea, el verbo, el Hijo, se encarna, se hace hombre como nosotros. La encarnación. Esa es la segunda verdad que se acepta. La encarnación. O sea, se acepta que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Entonces, si una iglesia cristiana acepta una iglesia acepta estas dos verdades, en el fondo es una iglesia cristiana. Si no, no. Por ejemplo, acá ya tenemos, para que vayas quitando, los Ataucusi, los israelitas del nuevo pacto universal, no son cristianos. No son cristianos. Entonces no ya vemos a ellos hermanos separados. No son cristianos simplemente. ¿Qué es otra religión? Los testigos de Jehová
tampoco son cristianos. Te presentan el atalaya y te presentan a Jesús, espectacular las enseñanzas, pero no creen en Jesús como Dios verdadero. Ellos creen que Jesús es el primero de los hombres, un gran hombre, el modelo para todos los demás, pero creado, no engendrado. ¿Te suena el credo grande, que es, ¿cómo se llama el credo grande? A ver, alguien, ustedes, por favor, que lo escriba, ¿cómo es el nombre completo del credo grande? A ver, doy un segundo para que alguien lo escriba. Ya pasó el segundo. ¿No se acuerdan? No me digan que no se acuerdan, por favor. Yo creo que sí se acuerdan. ¿Cómo se llama el credo grande? Ajá, estás por ahí, acá está. Muy bien, Amelia, el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Y ahí ya todos, muy bien, gracias, ya, pero la primera fue Amelia, así que ahí todos, muy bien, Rafa, Rosalinda, señora Liliana, Carmen, Stephanie, Estrella, muy bien. No, Estrella no, tienes que... no, Estrella sí, perdón, Ángela, bien, todos. Entonces, en el credo constantinopolitano, en el segundo pasaje, cuando dice, creo en Jesucristo, ¿no? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creador del cielo y de todo lo visible y lo invisible, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Dice que dice, engendrado, no creado, dice el texto del credo. Engendrado, no creado. Entonces, los testigos de Jehová, aunque ponen a Jesús en la cima de toda la jerarquía, pero dicen que Jesús sí ha sido creado. La Biblia del testigo de Jehová dice eso. Por tanto, los testigos de Jehová técnicamente, aunque ellos sí se manifiestan como cristianos, pero técnicamente no son cristianos. ¿Sí? No son cristianos. Aunque el atalaya es muy hermoso, muy bonito, todo lo que quieras. Pero no aceptan. Ellos sí se manifiestan cristianos, ¿ah? Pero no sé, Jesucristo es el Brahma. Es una posición que ya años atrás, cuando se inició el cristianismo, en el siglo III, cuando empezaron a definirse los dogmas, porque había mucha controversia en qué era, apareció un señor que tenía otra postura, se llamaba Arrio, y ahí está la herejía del arrianismo, que decía que Jesús era un gran señor, un gran persona, el modelo de todos, pero no era Dios. El primero de los hombres, pero el modelo, pero no Dios. Parecido a lo que dicen los testigos de Jehová. En el fondo es una reactualización de eso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, ya hemos identificado por lo menos para saber y reconocer aquellas iglesias que son cristianas. Las iglesias que son cristianas tienen que confesar estas dos verdades, que es Dios uno y trino, y la segunda persona, el Hijo, se encarna. De ahí, soy cristiano. Entonces, si soy cristiano, ¿por qué hay iglesia católica, iglesia luterana, iglesia evangélica? Tantas iglesias, Padre. Bien, pues ahí está el tema, ¿no? Cuando Cristo funda su iglesia, obviamente Cristo no le pone nombre a su iglesia, ¿no? De hecho, el nombre católico aparece en el siglo I, II, que significa universal, ¿no? Entonces, el católicos es universal. Entonces, en el fondo, nuestra iglesia no tiene nombre propio, se llama simplemente Iglesia Universal.
Antes de seguir, acá hay una buena pregunta que dice nuestro amigo Héctor. Dice, ¿el bautismo de los testigos de Jehová no los hace cristianos? Claro, pues no. Para bautizarse cristianamente tienes que bautizarte en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Yo, no, Pepito, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Entonces los testigos de Jehová te bautizan en el nombre del Creador, del Redentor, del Santificador, algo así les dicen ellos. No dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salvo que digan, ¿no? Porque aparte que van cambiando rápido su doctrina, también pueden ir cambiando, ¿no? Bien, Héctor, yo creo que los que son testigos de Jehová, pues, cuando ingresan a la iglesia tienen que bautizarse, sí, porque no están bautizados. En cambio, otras iglesias, eso es lo que vamos a ver, no nos adelantemos, otras iglesias sí bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, y si son cristianos ya están bautizados ya. Así vuelvan católicos, ya no hay necesidad de bautizarlos, ¿sí? Pero bien, cerramos paréntesis ahí a lo que dice Héctor y volvamos. Entonces, se aceptan esas dos. Bien, ¿y por qué entonces hay tantas? Bien, entonces, Jesucristo, cuando funda, como les decía, no pone nombre, no. Jesucristo funda su iglesia, claro que sí. La iglesia es de Cristo. Y acá hay algo importante. Este es un documento, Lumen Gentium 8. Es un documento ¿de dónde? Del llamado Concilio Vaticano II. Acuérdense, ese concilio donde pues, se reunieron todos los obispos a mitades del siglo XX y como que oxigenaron la iglesia, ¿no? La actualizaron. Bien, ¿por qué digo esto? Y esto tiene que ver con el tema de lo primero que dije, ¿no? Extra ecclesia nulla salus, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, no. La iglesia no es una institución, la iglesia somos las personas, como alguien decía ahí en los comentarios. La iglesia somos nosotros la iglesia. Y al ser nosotros, la iglesia, al ser las personas, entonces la iglesia está en nosotros. Es la iglesia de Cristo. Pero claro, Cristo la funda, Él es la cabeza de la iglesia y el cuerpo, y le da esa potestad ¿a quién? A sus apóstoles. Entonces, si leemos Mateo 16, 17, 19, si le tienen ahí, por favor. Si leemos Mateo 16, bueno, ya estarán fácil, ya han intuido qué texto es, ¿verdad? Dice, replicando Jesús, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto de carne y de sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le da el poder, Jesucristo le da el poder a Pedro, pero no poder de mandato, no, es el poder de Cristo, el poder del amor, el poder de evangelizar en nombre de Cristo. Entonces, él y luego los apóstoles, porque hay textos paralelos donde también se dice que eso de lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También hay otros textos en Marcos y en Lucas que ese mismo poder se lo da también a todos los apóstoles. Entonces es el colegio apostólico. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando funda la iglesia, la funda en sus apóstoles, en las columnas de la iglesia. Fe. Entonces Pedro, una vez convertido, dice, confirma a tus hermanos, ¿no? Eso le dirá después a Pedro, ¿no? Tú una vez convertido, confirma a tus hermanos, ¿no? ¿Y de dónde viene eso por qué le dice eso a Pedro? Justo ese pasaje de la potestad de Pedro viene después de la confesión de Pedro. ¿Por qué? Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo?
¿quién dice los hombres? Y es Pedro, y en boca de Pedro, todos nosotros, tú y yo también, confesamos, y dice el texto, ¿no? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, Cristo funda la iglesia, es su iglesia. Por eso decimos que la iglesia católica, la iglesia de Cristo, y ese es el texto de Lumen Gentium que he puesto aquí el número 8, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Pero no es que la iglesia católica sea la que se ha apoderado y los demás no, porque la iglesia somos las personas, pero como institución sí. Voy a leer la número 8 del Concilio Vaticano II, el documento se llama Lumen Gentium. Dice, Cristo, único mediador, estableció su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad en el mundo, ¿no? Cristo establece su iglesia. Ahora, la sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, reunión visible y comunidad espiritual. Por tanto, es una iglesia análogamente a la encarnación de Jesús. Jesús es Dios y hombre. La iglesia también es divina y humana. O sea, está ahí el misterio de la encarnación, ¿no? Es la ley de la encarnación. Jesús es Dios y hombre. Perfecto. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Bien. Pero acá Enrique nos comparte el link del concilio. Héctor también ya nos había puesto lo de la Biblia. Pues bien, entonces, Cristo es eso. Entonces, su iglesia es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo que actúa acá. Por tanto, la iglesia también es divina, porque la cabeza es divina, pero también es humana. Y como humana, responde a estructuras humanas también. Entonces, por eso también dirá el concilio, la iglesia es santa y pecadora. Santa por la cabeza y pecadora por nosotros, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por eso dice acá el concilio, ¿no? En la gran analogía entre el verbo encarnado, ¿no? Esta, dice, es la iglesia de Cristo. Esta es la única iglesia de Cristo. Que en el símbolo confesamos, el símbolo, ¿no? Ustedes saben el símbolo, o sea, el credo. Esta es la única iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una santa, católica y apostólica. Y esta es la que nuestro Salvador, o sea, Cristo, ya resucitado, entregó a Pedro para que los apacentara, ¿no? Juan 21, 17, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. O sea, Pedro, 3 negaciones, 3 confesiones de amor. Pues bien, sigamos en el texto del Lumen Gentium, ¿no? Entonces, confiando a él y a los demás apóstoles su difusión y su gobierno. Y Cristo le erigió para siempre como columna y fundamento de verdad. Esta iglesia, constituida y organizada en este mundo como una sociedad permanente, como una sociedad, subsiste y permanece en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. Aunque fuera de su estructura puedan existir muchos elementos de santificación y de verdad que por ser dones propios de la Iglesia de Cristo, los inclinarán a la unidad católica, a la unidad universal, ¿no? Antes de seguir, acá hay una pregunta. Ahí los pongo, ¿no? ¿Es correcto que la religión como cristianismo lo instaba en Roma el emperador Constantino? No,
ese es falso. Lo que Constantino hace con el edicto de Milán en el 313-311 es dar libertad de religión. O sea, hasta ese momento la iglesia estaba perseguida, ¿no? Entonces Constantino, al convertirse, dice, bueno, no persigan a los cristianos y a nadie más. Todos, él era cristiano, y libertad de culto. Es en el 380, y ahí sí habría que buscarlo por libros de historia, por favor, en el 380, 80 y tantos, otro emperador, sí es el que pone Teodosio, creo que es. Ese sí es el que instaura el cristianismo. Teodosio, ahí está, Mauricio, muy bien. Teodosio, Mauricio, espectacular. Él sí es el que instaura como religión oficial del Imperio Romano, pero 380, algo así. Constantino no. Pero popularmente la gente tiene esa idea, pero no, pues el pobre Constantino más bien ha sido un avanzado en su época, porque dio libertad de religión, ¿verdad? Que es bueno, ahora mismo vemos eso, ¿no? Bien, volviendo a nuestro texto entonces, de Lumen Gentium 8. La iglesia, Cristo funda solo su iglesia, la iglesia de Cristo. Y esta iglesia subsiste en nuestra iglesia católica porque nosotros, Cristo la ha confiado a Pedro y sus apóstoles. Y ellos en comunión a la fe, pues evangelizan y nosotros estamos ahí en comunión con ellos. En comunión con Pedro estoy en comunión con Dios. Porque Pedro solo me transmite a Dios. Pedro no inventa nada. Los apóstoles no inventan nada. Eso es algo maravilloso. No inventan nada. Nos transmiten a Cristo. Y sus sucesores, pues, transmiten a Cristo. Es lo que hasta ahora hacen. Hasta ahora hacen, ¿no? Ahora en el Papa Francisco, ¿no? Bien. Entonces, eso es un punto muy importante. Pero acá, el texto, si lo escucharon bien, dice algo muy simpático, porque dice, muy simpático y muy importante y bueno, que hay que reconocerlo, ojo. Dice, esta iglesia subsiste en la iglesia católica. Aunque fuera de su estructura existan muchos elementos de santificación y de verdad que por ser dones propios de la iglesia de Cristo, le inclinan a la unidad católica. Es decir, fuera de la iglesia hay elementos positivos, pero esos elementos positivos serán siempre positivos si lo inclinan a la unidad. Como decía Juan Pablo II, yo creo que el peor pecado ahora del mundo cristiano es la división. Si en nuestra propia iglesia vemos que nos peleamos, pues también estamos peleados y hay hermanos separados, ¿no? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Cristo funda su iglesia, es la iglesia, esa iglesia subsiste en la iglesia católica, en nuestra iglesia, nosotros estamos ahí. Pero ciertamente a lo largo de la historia se han producido hechos históricos, eventos históricos muy lamentables que han hecho que se crearan otras iglesias por una mala comprensión humana, pero Cristo siempre, que luego ha hecho que se separen. Y claro, los actuales, o sea, los que son herederos de esas tradiciones, en el fondo no tienen la culpa de la separación, pero han sido educados y la fe las ha transmitido, fe cristiana, estamos hablando, ¿eh? Dios uno y trino y Jesucristo, el verbo encarnado. Pues se han educado en esa fe y entonces están ahí. No obstante, si ellos, y se les muestra la fe verdadera, la belleza de la fe, y ellos son fieles a eso, lo más probable, y lo dice el concilio, es que esas bellezas lo vuelvan a la unidad católica. Y eso esto es entre paréntesis para ustedes y para mí, aunque esto está saliendo por Facebook, ¿no? Pero es verdad, si tú muestras la belleza de nuestra iglesia, la gente viene. ¿Por qué la gente se va? Porque lo maltrató el sacerdote, lo maltrató la monjita, le maltrató el catequista, le maltrató cualquier agente que esté en nosotros, ¿no?
o porque ve que el abuelito o la abuelita que va siempre a misa, al primer pelotazo que le cae en su puerta del chico del barrio, va y le revienta la pelota. No, pues, ¿no? O sea, somos humanos, ¿no? También la fe entra por lo humano, ¿no? Pero bien, retomando entonces. Entonces, como se ha dado esto, ha habido eventos históricos que han hecho que haya ya muchas separaciones y claro, el afán y también de la Iglesia de siempre ha sido la unión, la unidad. De hecho, el Concilio Vaticano II, esta reunión, el cual nosotros hemos sacado este texto de Lumen Gentium, pues también tiene otro texto que se llama Unitatis Redintegratio, ¿no? Que es promover la unidad, ¿no? Unitatis Redintegratio, ¿no? Promover la unidad. O sea, lo que busca la Iglesia siempre también es promover la unidad. Porque en todos, si aceptamos a Cristo, aceptamos ya el núcleo de la fe. Falta perfeccionar, sí, en nosotros no es que estemos perfectos, nuestros pecados nos afean, pero falta esa, y eso es por eso la unidad. Bien, hasta aquí todo esto el tema. Ahora veamos, vamos a mencionar nomás algunas confesiones cristianas que a lo largo de los años se han separado y se organizarán en lo que llamamos iglesias, estas iglesias cristianas. Bien, simplemente como para decirlos, al inicio del cristianismo, en el siglo III, IV, V, ya ahí hay una pequeña separación, por algunos problemas más que todo culturales. Hay cosas más fuertes, sí, pero sobre todo culturales. ¿Por qué? Y esto pasa, ¿no? Ha pasado en nuestra iglesia en todos los siglos. Cuando se hace oficial la religión, ¿lo se hace oficial en dónde? En el Imperio Romano. ¿Qué lengua es la del Imperio Romano? El latín. Pues empieza la religión también a tomar el latín en todo el cristianismo, en todos sus textos. Pero claro, las iglesias de Egipto, de Líbano, de Asia Menor y todo, no hablan latín, pues tienen su propio idioma y tienen sus propias costumbres. Y ellos dicen, ¿por qué tenemos que hablar latín nosotros? Y se producen tensiones, más otros aspectos un poco doctrinales, ¿no? Acá Héctor nos da el link para que ustedes vayan a Unitatis Redintegratio. Pues bien, eso más otras cosas ya doctrinales, algunos aspectos de la vida de Jesús, hace que estas iglesias se separen. Son ahora mismo las que se llaman las antiguas iglesias cristianas. Muchas de ellas han vuelto al seno de la fe. Están unidas ya a Roma. Muchas ya. Pero si tú los ves, claro, sus ritos, su misa pueden ser larguísimas en unas lenguas pues, de Oriente, su vestimenta también son recargadas por los de Oriente, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la iglesia copta de Egipto, que al patriarca de Egipto se le dice papa también, por si acaso, para que vean. Tienes a la iglesia Siro-Malabar en Siria, a la iglesia maronita en el Líbano, los melquitas, ¿cómo es? Es un montón de iglesias. De estas iglesias, muchas están ya unidas a Roma, somos una unidad, para que veas que en la iglesia católica hay unidad, pero no quiere decir uniformidad, no. Bien, pero lo más conocido para nosotros es el tema de las iglesias protestantes, vamos a decirlo para nosotros ya aquí en
en nuestra patria y todo, ¿no? Lo más conocido es la iglesia, las iglesias protestantes, claro. Nosotros no tenemos iglesias pues, de estas coptas así, ¿no? Habrán, por ejemplo, hay la gran reforma en el siglo XII, hay una gran separación que son los griegos que se separan, ¿no? Y de los griegos evangelizan Rusia y los ortodoxos rusos son los que actualmente son los que, el patriarca de Moscú, ¿no? Es un personaje impresionante actualmente. Bien, nosotros tenemos una iglesia rusa, son ortodoxos, está en la avenida La Marina, si ustedes, ¿no? Por el seminario Santo Toribio, en la avenida La Marina, antes de llegar a Sucre, ahí hay una iglesia que es ortodoxa. La forma de su celebración, sus ritos es totalmente distinto a lo nuestro. Pero cristianos, ojo, muy cristianos. Y como cristianos, pues aceptan todos los sacramentos. Entonces uno se bautiza ahí, genial, ¿no? Bien, pero vayamos a lo que es más cercano nuestro, ¿no? Que son nuestros hermanos separados, ¿no? Bien, casi todo, digámoslo así, casi todo, no es lo mismo, se produce en la llamada reforma, no sé por qué le llaman reforma, pero se le llama así históricamente, la reforma luterana. Es decir, Martín Lutero, ¿no? La doctrina de Martín Lutero, cuando en 1517 o 1519, no me acuerdo bien exacto la fecha, publica una serie de artículos en la cual pide que se reforme la iglesia, la publica en la catedral de Wittgenstein, ahí en Alemania, ¿no? Publica ahí en la puerta con clavo su manifiesto, vamos a decirlo así. Lutero, hay películas buenas de Lutero, es una persona muy apasionada, muy conflictuada, ¿no? Pero en el fondo hay muchas de las cosas de Lutero en esa época, de las que pedía reforma, que eran lógicos, porque la iglesia ya al siglo XV ya se había 95 tesis de Lutero, está muy bien, Rosana, ¿no? Entonces, la iglesia en esa época ya se había mimetizado tanto con lo temporal, que no es que había un montón de santos, o sea, gente muy buena y la doctrina de la iglesia siempre ha sido buena, pero la parte humana había ganado mucho, pues, la parte humana había ganado mucho. Entonces, sí habían cosas un poco llamativas, ¿no? Por ejemplo, algo que a nosotros nos sorprende, pero es algo que pidió Lutero, por ejemplo. Lutero pidió que la Biblia se lea en el idioma de cada nación, de cada grupo. O sea, nosotros leemos ahora la Biblia en castellano, hay Biblia en quechua, hay Biblia en inglés, pero en esa época la Biblia se leía ¿en qué? En el idioma, en latín. El Lutero pedía eso, por ejemplo. Tú decías, oye, bien, ¿no? Sí. Pero sobre eso, sobre esas tesis que puso Lutero, pues también modificó, releyó el tema de la fe, no en la unidad de la iglesia, y es donde se produce la ruptura. O sea, Lutero tiene claramente, por un tema personal, el tema de la fe, ¿no? La fe sin obras, ¿no? Entonces, en el fondo es un error antropológico en el luteranismo, ¿no? El cristiano sabe que el hombre es caído por el pecado, pero redimido por Cristo. Y Cristo nos ha redimido y nos ha dado la gracia para seguir adelante. O sea, yo estoy y tengo la mancha del pecado original, que es la concupiscencia, pero la mancha es la debilidad que tengo, pero no es que yo esté inclinado al mal. No. O sea, yo puedo hacer obras buenas porque tengo la gracia, tengo a Cristo, ¿verdad? Bien. Lutero dice, sí, el hombre cayó y lo redimió Cristo. Pero ¿cómo te redime Cristo? Porque Cristo simplemente te pone un manto sobre ti para que no vea tus pecados. Claro, esa ya es una concepción antropológica distinta. Entonces, el hombre en el fondo está corrompido. Por sí solo no puede nada.
Entonces, ¿qué es? Solo la fe me salvará. Luteranismo. ¿Y esa fe de dónde me viene? De la Sagrada Escritura. Entonces, la sola Escritura. Por eso, si te das cuenta, nuestros amigos protestantes, nuestros amigos, se les llama protestantes por esto, ¿no? Pero en el fondo, nuestros hermanos separados, un pro y un contra, ¿no? Un pro que es que leen la Biblia. Porque claro, la sola Escritura, ahí está la palabra de Dios. Si es pro. ¿En contra qué es? Que solo la Escritura. Lo que no está en la Escritura no está. Entonces la fe viene por la Escritura, ¿no? Entonces eso es muy, cambia total esto, ¿no? La visión de fe. Entonces, sobre esto, pues ahí se produce una gran ruptura, una gran separación, ¿no? Entonces empieza la llamada Iglesia luterana. Entonces ya obviamente, sí, Lourdes, tienes razón, entonces, desde la fe y la sola Escritura y la fe empiezan a reinterpretar toda la doctrina cristiana. Entonces, por eso, en un primer momento, ellos solo aceptan 3 sacramentos: bautizo, matrimonio y el otro que era y confirmación, curiosamente. Ahí no la confesión, aunque los biógrafos de Lutero dicen que Lutero se confesó hasta antes de morir. O sea, curiosamente, ¿no? Él era un monje agustino, ¿no? Entonces, muchos de sus protestas de él, en el fondo, eran buenas. Esto de la Biblia que les dije, ahí también me han hecho recordar, Margarita, el tema de la indulgencia, que se cobraba, ¿no? Se cobraba plata, ¿no? Eso es un poco de negocio. Pues bien, pero digamos que ya hay un teólogo luterano, pues, su compañero, ¿no? Melanchthon, que es el que interioriza eso, entonces, al interiorizar eso, con esto de la sola fe y la sola Escritura, reinterpretan toda la doctrina. Y al reinterpretar, pues ya se va. Y con esta falla antropológica que les digo, no falla no vamos a decir, ¿no? Esa visión un poco no realista del hombre. Entonces, claro, a ellos les interesa la sola fe, la sola Escritura. Por eso es que, oye, el tener la Biblia a mano, cosa que es buena, ¿eh? Es algo que debemos aprender nosotros. Eso hay que aprender nosotros. Porque incluso la sola fe te salvará, eso está en la Biblia, ¿no? En la Biblia. En Romanos, si no me equivoco. Pero bien, pero es bíblico, pues. Entonces ahí está. Pero claro, la fe te salvará, no las obras. Por eso en las versiones luteranas de la Biblia no aparece Santiago. Y como han reinterpretado todo, entonces aquello que fue tomado en la Biblia con los deuterocanónicos, los llamados deuterocanónicos, también no aparecen. Y bien, esta es la Iglesia luterana. Pero como la Iglesia luterana, en torno a esos años, ya va a haber varios que, digámoslo así, van a estar casi dependiendo del luteranismo, pero ya son otras, ya no son, al romperse la unidad, ya se atomizan, ¿no? Porque claro, los que siguen a Lutero, pero en Suiza hay otro, Zwinglio, entonces va a haber otro, pues. Hay otro, Calvino, el calvinismo, a ver, que parten de esta idea, la sola fe, pero luego ya al reinterpretar, claro, el problema es que ya no hay unidad, pues, y se va. Entonces, casi todas las iglesias protestantes parten del luteranismo, calvinismo y de Zwingli, ¿no? Bien, luego pasa algo histórico, un hecho histórico en Inglaterra con el llamado anglicanismo, que en el fondo no era un tema doctrinal, pero luego llegó a ser un tema doctrinal. En el fondo era un tema de quién tiene la primacía en la iglesia.
Entonces, como el rey quería casarse y quería separarse de su legítima esposa y el papa dijo que no, entonces el rey dijo, ¿por qué tengo que recurrir al papa, no? Yo puedo ser acá en mi nación, porque el rey puesto con Dios, supuestamente esa es la concepción de esa época, y entonces pues se separa de Roma, ¿no? Y ahí viene toda la historia del anglicanismo, que en el fondo, en una primera instancia, el anglicanismo es muy parecido, es igual que el catolicismo. Lo que pasa es que no se reconoce a la autoridad del romano pontífice, sino la cabeza de la iglesia es el rey de Inglaterra. El anglicanismo luego se separa en dos partes, la High Church and the Low Church, ¿no? La iglesia alta, que es la muy parecida a la católica, y la iglesia baja, que se protestantiza. Esa iglesia muy protestante, ¿no? Es la que va a Estados Unidos, ¿no? Y los llamamos los Pilgrims, ¿no? Estos que fundan las 13 colonias estadounidenses. Por eso, históricamente, los estadounidenses son pues, muy protestantes, ¿verdad? Pero con ese sello del calvinismo y todo esto. Y de ahí, como cada uno está la idea de la reinterpretación desde la sola fe y la sola escritura, pero ya no hay unidad, entonces todos se separan, empiezan a surgir ya varias ideas. Allá, pues tampoco hay la unidad. El anglicanismo sí tiene unidad en torno al rey, pero luego ya las iglesias separadas, no. Cada vez, las luteranas sí se trataron de organizar, pero las otras no. El puritanismo que va a Estados Unidos ya va calvinismo y todo. De ahí vienen los bautistas, anabautistas y bautistas, que en el sur de Estados Unidos son muchísimos. Y de ahí nacen ya varias confesiones, que son los que nos llegan a nosotros. Casi todo el protestantismo que llega a América Latina y al Perú nos viene por Estados Unidos, no por Europa. Acuérdense que como éramos virreinato de España, España no dejó entrar ningunas, para bien o para mal, vamos a decirlo así, pero no dejó entrar a sus colonias nada de otros países, solo de ellos. Pero una vez lograda la independencia y todo, ya, y marcada con la influencia norteamericana, pues de Norteamérica nos llegan casi todas las versiones del protestantismo que llega ahí, que es el anglicanismo bajo, el clero protestantizado, puritanismo, calvinismo, bautistas, y de ahí salen los pentecostales, ¿no? De ahí salen los pentecostales, ¿no? Y más adelante, en el siglo XVI ya, pues salen los metodistas, ¿no? Los metodistas, ¿no? Entonces, que en el fondo los bautistas, por ejemplo, los bautistas en el fondo son los mismos anglicanos, pero en Estados Unidos. Se llamaban los congregacionales, como congregación, ¿no? Pero luego se van separando, ya no tienen nada que ver con Gran Bretaña, bautistas, ¿no? Y de los bautistas nacen pues los metodistas, ¿no? Entonces el metodismo ya pues nace con nuestro amigo, ¿no? John Wesley, ¿no? John Wesley. Entonces, que supuestamente tiene la revelación y hace su Biblia, ¿no? La Biblia del metodista, ¿no? Entonces, pero curiosamente él, por ejemplo, sí cree en la Trinidad y en la encarnación, ¿no? De hecho, el metodismo la iglesia metodista es muy, perdón, me estoy equivocando, no, estoy hablando así de la Biblia del metodista, no, el metodista es, en el fondo, el bautista que ya se ha ido saliendo de la tradición, el metodista quiere retornar a los orígenes. Por eso el metodismo en el fondo es muy parecido al anglicanismo de los
El anglicanismo es el presbiterianismo, Rosana. Presbiteriano es el anglicanismo, ¿no? Entonces, el metodista es en el fondo eso, quiere recuperar las tradiciones. Por eso el metodista es muy organizado y muy bien, su celebración de la palabra y todo eso. Los que tienen otra Biblia es el mormón. Ellos, perdón, se estaba confundiendo, pero el mormón, por ejemplo, no es cristiano tampoco. El mormón no es cristiano, ¿no? Bien, y son los que llegan al Perú, ¿no? Los bautistas, de hecho se dice que los bautistas son los primeros protestantes que llegan al Perú, los metodistas. Y luego de ahí van fundando iglesias en varias partes del Perú y luego se atomiza ya y se expande, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos que tener en cuenta que muchas de las iglesias protestantes, no todas son, entre comillas, oficiales. Por eso es que se habla de sectas, pero tampoco podemos decir que todas son sectas, ¿no? El cristianismo ya los metodistas son sectas, no, el metodismo es la iglesia metodista, la iglesia bautista, esas son iglesias serias, ojo. Si tú te encuentras con un metodista es una persona seria y que cree en Dios, lee la Biblia, reza y también reza con él y se pregunta, y si está en el camino de la verdad vas a ver que el metodista, si tú le ves la belleza, él no va a tener ningún problema de aceptar, de pedir. Hay una parte del protestantismo que es muy anticatólico, pero esos sí son los de tradición, pues, muy calvinista y todo eso, ¿no? Que aquí se han degenerado en sectas, ¿no? Pare de Sufrir y todas estas sectas más, ¿no? El Pare de Sufrir sí es secta, cristiana, pero secta, ¿no? Entonces, pero hay otros movimientos, ¿no? La Alianza Cristiana Misionera y Mundial, esas son iglesias más o menos serias, ¿no? ¿Qué más? La Iglesia Misionera, ¿no? Creo que ellos, los metodistas, los bautistas, los evangélicos, aunque evangélicos se le dicen todo a todos, ¿no? Están los que están en Miraflores también, estos que tienen sus colegios. Los metodistas tienen colegios, los bautistas también creo que tienen colegios, ¿verdad? Están en Miraflores por el parque Kennedy, el parque Lóbulo Gutiérrez, por ahí están también, ¿no? De hecho, los anglicanos o presbiterianos tienen su catedral por el Óvalo Gutiérrez, ¿no? Y van desarrollando estas iglesias una serie de liturgias propias, porque como ven, todo relacionado con Dios tiene su liturgia. Cuando dicen, ay, la iglesia, pura liturgia, no, todas las iglesias tienen su liturgia, porque es un modo como nos unimos a Dios. Pero ciertamente, sin tener esa unión con Dios a través de la unidad de Pedro, vamos a decirlo así, pues mucho de esto se ha valido ya mucho de humano, ¿no? Lo humano. Si tú ves las iglesias bautistas y los metodistas, tienen mucha importancia el tema del canto, ¿no? Ahí justo Estrella preguntaba, ¿no? Sí, es su liturgia, es cantar, ¿no? Entonces, el gospel, ¿de dónde sale? El famoso gospel, sale de ahí, pues, ¿no? Que ahora ya el gospel lo usan para todo, no solamente para Dios, ¿no? Pero gospel es en el fondo, ¿gospel qué es? Evangelio. Ese gospel significa evangelio, ¿verdad? Entonces, pues sale de ahí. Y pues la liturgia es muy de canto y eso es algo que en el fondo pegó mucho, por lo menos en Latinoamérica, es muy personalizante. ¿Qué quiero decir? Es muy sentimental, pues va a la persona. Por eso pega, ¿no? Entonces, oye, yo quiero alabar, quiero gritar. Y es una parte que en la Iglesia Católica ciertamente fue dejado de lado. Gracias a Dios, con el Concilio Vaticano II se retoma esto y hay unos hermanos nuestros que en el fondo fueron eso, ¿no? Porque muchos se iban, ¿no? A tu iglesia aburrida y todo, ¿no?
que tienes un rito, pero al alabar podemos alabar. La adoración al Santísimo, los cantos de alabanza. ¿De quiénes estoy hablando? De la Renovación Católica. La RCC, ¿verdad? La Renovación Católica son esos hermanos, ¿no?, católicos, son nuestros, que asumen esa tarea de la alabanza, unido a la fe en Cristo. La fe en Cristo transmitido por la Iglesia, ¿no? Una santa, católica y apostólica. Bien, entonces, resumiendo, Cristo nos ha dado, Cristo ha fundado una iglesia, sí, su iglesia. La iglesia es de Cristo, no es tuya ni mía, la iglesia es de Cristo, pero la iglesia es de Cristo. Y nosotros estamos en la iglesia de Cristo. Y estaremos en la iglesia de Cristo si aceptamos esa fe que Cristo nos lo ha dejado ya en la Sagrada Tradición y la Sagrada Biblia. Y por eso, Mateo 16, 17, ¿no? Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso, la iglesia de Cristo siempre está en nosotros. Siempre, ¿no? Cristo funda la iglesia. Cristo no escribió un libro, ojo, sino que funda una iglesia, forma hombres y los manda a hablar y actuar en su nombre. Esto es importante. Nuestra fe no es una fe de libro, sin desacreditar nada a la Sagrada Escritura. La Biblia es importantísima y ojalá que la leyéramos todos. Palabra de Dios. Pero es un libro escrito en manos humanas. Cristo no la escribió. ¿Cristo qué hizo? Cristo funda su iglesia. Escoge unos hombres y los envía a predicar. Eso está contenido en la Escritura. Por eso se complementa con la Sagrada Tradición. Cristo forma hombres y los manda a hablar y a actuar en él. Por eso esa iglesia de Cristo está en la Iglesia Católica, en la que esa continuidad hace que esté ahí. Y no solamente esa continuidad, sino hace que se vea la mano de Dios en todos los eventos que ha pasado la iglesia. Si fuera una institución humana, la iglesia estaría acabada hace tiempo, ¿no? Como dice nuestro amigo David, pues esa forma de hablar y cantar, los neocatecumenales, la relación, ellos hacen eso, muy católicos. Acá hay una pregunta. Algunas sectas celebran la Cena del Señor. ¿En qué se basan? Bueno, eso de la Cena del Señor así lo llama incluso Lutero, ¿no? Claro, se basan en, como son pegados a la Sagrada Escritura habla, pues, y no pueden ignorar, porque en la Sagrada Escritura hablan, dice, haced esto en memoria mía. ¿Y de qué está hablando? De la cena. Entonces, lo celebran. Pero claro, no tienen esa fuerza, o sea, ellos no conciben. Algunas iglesias sí, por ejemplo, los anglicanos sí saben que es el cuerpo de Cristo, que eso se convierte en cuerpo de Cristo. Ya no es pan, sino es cuerpo. Pero los luteranos no, dicen, esto es signo, un signo más, esto me representa el cuerpo. Por eso es que todos lo pueden tocar, lo pueden hacer, ¿no? Pero estamos en la cena del Señor, ¿no? Entonces, por eso es importante la cena, todos en la mesa, ¿no? Bueno, pues eso está en la Biblia, sí. Se basan en la Biblia, sí. Mayra, si me estás preguntando, eso es en la Biblia, ¿sabes? Y como son muy fieles a esa palabra de Dios, pues, el problema es que el protestantismo, cuando se vuelve a decir muy fieles a la palabra de Dios, a veces es el que agarra unos textos y otros textos no, ¿no? Bien. Los ortodoxos, como decíamos al inicio, sí, los ortodoxos en el fondo sí aceptan toda la doctrina cristiana, católica, pero el problema fue temas culturales, como les decía al inicio, ¿no? Porque como la iglesia era Roma, pero llegó un momento en que Roma ya decae históricamente, ¿y qué empieza a florecer en esa época? Bizancio, los griegos, y la iglesia ahí crece enormemente, ¿no? Mientras Europa está en decadencia,
Bizancio, Constantinopla era espectacular. Pues entonces los ortodoxos dijeron, oye, ¿por qué Roma tiene que primar? Si Roma es un pueblito, nosotros debemos primar. Y hubo un problema, también hay un tema doctrinal, pero ya se separan. Entonces, con los ortodoxos, ¿cuál es el tema? Los ortodoxos simplemente no aceptan la autoridad del Papa. O sea, sí aceptan que el Papa es obispo y todo eso, a eso sí. Y de los sacramentos, todo. Ahora, el tema también es que, por eso les decía al inicio, ¿no? Nuestra iglesia es muy variada. Nosotros, occidentales, conocemos la liturgia occidental, pero los ortodoxos tienen otra liturgia, ¿no? Y obviamente al inicio nunca quisieron latinizarse. Tampoco tendrían por qué, ¿eh? Está bien ellos que celebren con el griego, con el arameo y todo lo demás. Y si ustedes ven, la liturgia es muy rica, muy rica. Su liturgia es de muchos signos. Nosotros quizás los occidentales hemos perdido muchos signos, ¿eh? Somos muy prácticos, ¿no? Bla, bla, bla. ¿No? Ya los sacerdotes, pues casulla, y si hacen con una telita así, mejor con tanto calor, ¿no? ¿Para qué ponernos tanta cosa? Eso un ortodoxo no lo concibe, ¿no? No, es la liturgia, la sagrada liturgia. En tema doctrinal y todos los ortodoxos están unidos prácticamente en todo con nosotros. ¿Sí? Vanessa, yo creo que con eso, chiquito, te acabo de contestar. ¿Alguna pregunta más? Oscar dice. A ver, Oscar dice, no, los ortodoxos todavía mantienen la sucesión apostólica. Sí, ellos mantienen la sucesión apostólica. De hecho, la cabeza de la iglesia ortodoxa se dice que es la figurativa, es la, aunque ahora mismo están cambiando, ¿no? Es Constantinopla, ¿no? El obispo de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla es la cabeza. Como se dice que, por ejemplo, de Roma, el sucesor, el Pedro, Roma es Pedro y Andrés, el otro apóstol, es Constantinopla. ¿No? Se dice eso, ¿no? Por eso cuando se encontró el Papa Pablo VI con Bartolomé, creo que se llamaba el patriarca de Constantinopla, es como si se hubiera encontrado Pedro y Andrés, decían, ¿no? Y se han vuelto a unir. Y está muy bien, es uno entre pares, ¿no? Ahora mismo la iglesia de Rusia tiene potestad, pero históricamente son los que están en Constantinopla, ¿no? Que ahora mismo eso es todo musulmán, está muy, muy pequeño y reducido, ¿no? Bien, acá Estrella dice, no, los ritos son expresiones de la doctrina. Acuérdate que un rito, ¿qué es? Un rito en el fondo es una manifestación, una estructura del hombre, inspirada por Dios ciertamente, para alabar a Dios o proceder en algún aspecto de su vida. Y por tanto ese rito tendrá una estructura, un fundamento doctrinal, pero se acomoda a lo cultural también, a lo cultural. Entonces los ritos pueden ser distintos. Por eso les decía, el rito romano nuestro es totalmente distinto al rito anglicano, aunque anglicano no tanto, porque es muy también occidental, pero al ortodoxo, al ruso, al griego, al copto. Vean ustedes una misa copta. Esto es distinto, ¿no? Entonces los ritos también se acomodan a la cultura. ¿Pueden cambiar los ritos? Sí, pero no cambia la doctrina. La doctrina no cambia. Y hay unos ritos que ya en el fondo expresan totalmente la doctrina, por eso esos ritos de repente no van a cambiar nunca, ¿no? Entonces ¿no? Entonces no hay diferencia doctrinal, ¿no? Que sobre la doctrina algo pueden creer más y sí, hay algo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema ortodoxo están los iconos. Ustedes si van a un templo ortodoxo, ustedes nunca van a ver el altar, porque el altar está tapado por iconos. Iconos son imágenes, ¿no?
Solo el consagrado entra al altar. Ustedes no. ¿No? Eso es algo distinto, por ejemplo, el rito, ¿no? Bien. Fran, un joven bautizado en la iglesia luterana protestante que se convierte en la jefa, ¿debería volverse a bautizar? En principio no, porque el luterano también te bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, hay una nota de la iglesia, una nota doctrinal de la iglesia, porque hubo una pregunta así, que se tiene que tener en cuenta, porque como ya hay muchas confesiones luteranas e iglesias distintas en todo sitio, se tiene que tener en cuenta cómo ha sido la fórmula del bautismo. Si esa fórmula ha sido, porque esa fórmula es bíblica, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no tiene que volverse a bautizar. No tiene que volverse a bautizar. Ya está bautizado, es cristiano. Por eso le decíamos, la iglesia es de Cristo, ¿no? Bien, Fran. Yanina, ¿qué podríamos hacer para que los fieles que se fueron regresen a la unidad de la iglesia? Muéstrale la belleza de la iglesia. Sí, la iglesia está manchada por sus pecados, por nuestros pecados. Pero muéstrale la belleza de la iglesia. Y la belleza de la iglesia somos nosotros, ojo, hemos dicho eso, ¿ah? La iglesia somos nosotros. Entonces muéstrale la belleza de tu vida. Que no te da vergüenza de hablar de Dios, que lees la Biblia, que haces actos de caridad, que rezas y que conoces nuestra fe. Eso siempre lo digo, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Si nosotros no amamos, por ejemplo, luego tendremos una charla de liturgia, ¿no? ¿Por qué el pan? ¿Por qué el vino? ¿Por qué el Padre tiene que alzar? ¿Por qué tenemos que hacer silencio? Si no sabemos eso, ¿cómo transmitimos la fe entonces? ¿No? Porque si simplemente hacemos lo que nos dicen, no, pues yo siempre he sido rebelde en eso, ¿no? Ustedes ya me conocen, los que están acá, ¿no? Que me digan, no, padre, es que así era, no, pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ya estamos acabando. Pues bien, queridos amigos, queridos hermanos, pues vamos a acabar. Hemos empezado con San José, vamos a terminar con María. Creo que esta charla dará para mucho, mucho, ¿no? Sí, Enrique en el fondo tiene razón ahí, Enrique. Nosotros debemos mostrar la belleza y la iglesia y todo. Pero el camino de la fe es de cada uno, ojo. Y Dios tiene un plan para cada uno. Si tú le muestras la belleza y la persona está abierta, va a regresar. Yo siempre le digo eso a las mamás con hijos adolescentes. No te preocupes con tu hijo. Tú siembra. De repente tú no cosecharás. Pero si has sembrado bien, va a haber cosecha. Va a haber cosecha. Vamos a despedirnos entonces rezándole a nuestra Madre. Hemos empezado con San José, en este año de San José, sigamos encomendándonos a San José. Y ahora recemos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Dios nos bendiga, muchas gracias, saludos a todos los que nos han visto. Sé que hay gente acá que nos ha visto de Guatemala, muy bien, los esperamos. Siempre estamos en este mes, los miércoles y los viernes a las 8 de la noche. Pasen la voz, pasen la voz. El próximo miércoles el tema cae decantado, ¿verdad? ¿Cuál es? Miércoles de ceniza. Entonces, el tema es cómo vivir la Cuaresma en clave de pandemia. O al revés, ¿no? Cómo vivir esta pandemia en clave de Cuaresma. ¿Sí? Ese es el tema para el próximo miércoles a las 8. Nos vemos. Hasta luego, bendiciones.